A continuación, les presentaré el video tutorial acerca del S7200 Maestro Modbus, presentado por Cristian Ávila. Este es un tutorial realizado para la materia de redes industriales. Procedemos con el temario. Primero miraremos qué es el protocolo Maestros Modbus, direccionamiento de Maestros Modbus, operación de Maestros Modbus y Modbus int. Este es una función para inicializar al maestro, además de realizar una aplicación práctica de Maestros Modbus. Primero, los protocolos de Maestro Modbus. Requiere poco tiempo en cada ciclo para ejecutar la operación Modbus control. El dispositivo de ciclo se prolonga cuando la subrutina Modbus MSB está procesando una petición. Además, el CRC, que es la comprobación de redundancia cíclica, garantiza la integridad de los mensajes de comunicación. El tiempo de ciclo se prolonga unos 1.85 milisegundos por cada palabra de petición y de la respuesta. Una petición respuesta máxima, lectura o escritura de 120 palabras prolonga el tiempo de ciclo aproximadamente 222 milisegundos, mientras que una petición de lectura prolonga el ciclo, sobre todo cuando se recibe la respuesta del esclavo y, en menor medida, cuando se envía la petición. ¿Qué es el direccionamiento de esclavos Modbus? Las operaciones de maestro Modbus asignan luego las direcciones a las funciones correctas para enviarlas al esclavo. Las operaciones de maestros Modbus soportan las direcciones Modbus siguientes: de la 1 hasta la 9999 para salidas digitales o bobinas, de la 10001 hasta la 1999 para entradas digitales o contactos, de la 30001 hasta la 39999 para registros de entradas, por lo general entradas analógicas, y final desde la 4001 hasta la 4999 para registros de retención. Todas las direcciones Modbus se basan en el 1. Ello significa que el primer valor de los datos comienza en dirección 1. El rango de direcciones válidas depende del estado utilizado. Los distintos esclavos soportan diferentes tipos de datos y rangos de direcciones. Las operaciones de maestros Modbus. Primero, lo que necesitas es insertar la operación Modbus control en el programa y ejecutar dicha operación en el ciclo. Esta operación se puede utilizar bien sea para iniciar o para modificar los parámetros de comunicación Modbus. Cuando inserte la operación Modbus, varias subrutinas y rutinas de interrupción ocultas se agregarán automáticamente al programa. Luego, utiliza el comando asignar memoria librería como objeto, asignar una dirección inicial para la memoria B necesaria para ejecutar las operaciones del maestro Modbus. Luego, disponga el programa una o más operaciones Modbus MSG que puede agregar un número cualquiera de operaciones Modbus MSG al programa. No obstante, solo una de estas podrán estar activas a la vez. Y por último, conecte el cable de comunicación entre el puerto 0 de la CPU S7200 o el puerto 1 si utiliza la librería del puerto 1 y los esclavos Modbus. Las operaciones de maestro Modbus utilizan las funciones Modbus indicadas abajo para leer o escribir una dirección Modbus específica. El esclavo Modbus debe soportar la o las funciones Modbus indicadas abajo para leer o escribir una dirección Modbus en particular. ¿Cuáles son estas funciones? Aquí, como vemos, tenemos de la 1 a la 9999, que son salidas digitales, es leer o escribir. A cada una de estas funciones se le asigna una función de esclavo Modbus requerida. Y finalmente, el Modbus int es la manera de inicializar al maestro. La operación Modbus control para el puerto 0 del S7200 o Modbus control P1 para el puerto 1 sirve para inicializar, vigilar o desactivar la comunicación Modbus.
Modbus Control se debe ejecutar sin errores antes de poder utilizar la operación Modbus MSG. La operación se finaliza y el bit done se pone a 1 inmediatamente antes de continuar con la siguiente operación. Esta operación se ejecuta en cada ciclo cuando está activada la entrada enable. La operación Modbus Control se debe llamar en cada ciclo, incluyendo el primero, para que ésta pueda vigilar el proceso de los mensajes pendientes inicializados en la operación Modbus MSG. El protocolo de maestros Modbus no funcionará correctamente si no se llama a la operación Modbus Control en cada ciclo. Ahora realizaremos la aplicación. Presentaremos imágenes ya que no se tiene un PLC físico. Primero, en el Step 7 MicroWin vamos a crear un nuevo proyecto con las funciones Modbus Control y Modbus MSG. Vemos que baud y parity deben ser igual a la velocidad configurada en la red y en o los esclavos. Mientras que en el slave, la dirección del esclavo para su lectura-escritura dependiendo del RW y escritura y 0 lectura. La dirección address es la dirección en la que queremos escribir en Modbus. En esta, por ejemplo, son salidas empezando por la Q00, que es igual a 1, así correlativamente en el valor de cont data puntero a la primera dirección de memoria en la que queremos escribir. Como anteriormente se hizo, hay que reservar una zona en la memoria B, y para la utilización de las funciones Modbus, el bloque de programa, damos clic en asignar a librería. En este caso, cuando le damos a poner dirección, empieza desde la B0. Esto porque no hemos utilizado ningún direccionamiento en la zona de memoria. Ahora inicializamos el modus slave y por defecto nos aparece configurado para el esclavo número 1 y la zona de registros 4 pero lo primero que tenemos que hacer es configurar la conexión, y para ello la conexión, y definimos el parámetro. Una conexión serial point en la comunicación con 1, 9600 baudios, 8 bits de datos sin paridad. Y como en nuestra función de programa hemos puesto el valor a describir en la zona de salidas, lo configuramos igualmente en el slave definitions, y automáticamente al conectar el primer registro lo tenemos a 1. Esta era la salida que configuramos con anterioridad de bit de DOM al inicializar. Activar la comunicación Modbus, y está escrito por el esclavo, porque la entrada I sub 00 se ha activado ya. Programación correspondiente, activar un variador, enviarla a la consigna y etcétera. Aquí podemos ver el valor asignado al Modbus slave. Este sería el final del video tutorial. Gracias.